La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla la llegada de los camiones eléctricos chinos en Europa y las consecuencias en el mercado del automóvil. Los camiones eléctricos chinos. Los vehículos eléctricos de origen chino ya son una realidad consolidada en el mercado europeo. En el último lustro se ha experimentado un notable aumento en la llegada de estos vehículos, con una amplia gama de modelos, mecánicas y colores disponibles. Sin embargo, una vez que estos se hayan consolidado, la siguiente ola de innovación llegará de la mano de los camiones eléctricos asequibles. En la actualidad, marcas de renombre como Mercedes-Benz, Volvo y MAN están ampliando su oferta de productos eléctricos. Estas entidades han demostrado su capacidad de manera contundente mediante rigurosas pruebas y la firma de convenios de colaboración con destacadas compañías del sector del transporte. Sin embargo, es importante destacar que 3 empresas chinas ya han iniciado el proceso de desembarque en el territorio, introduciendo sus propios productos en el mercado. Estas son Super Panther, Sany y Sinotruk. Más competencia para el sector de los camiones eléctricos. La llegada de estas 3 compañías ha incrementado significativamente la presión sobre las empresas europeas más tradicionales. De hecho, así lo ha demostrado un estudio llevado a cabo por el Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación, el cual ha sido publicado por el sindicato IG Metall. En el presente informe, se pone de manifiesto que dichos competidores de origen chino ya se encuentran desarrollando su capacidad productiva de camiones eléctricos en Europa, particularmente en países como Hungría, donde también se encuentra establecida la producción de la empresa BYD. Esta expansión no se limita únicamente a la venta de unidades, sino que también abarca la prestación de servicios asociados, tales como alianzas con redes de talleres y colaboraciones con empresas de mantenimiento. El objetivo principal de estas iniciativas es garantizar que los camiones no solo se vendan, sino que funcionen de manera fiable a largo plazo. Según lo señalado por el estudio en cuestión, uno de los factores determinantes en el progreso de China radica en su capacidad para ofrecer vehículos eléctricos comerciales a precios más competitivos en comparación con muchas empresas europeas. En contraste con las prácticas convencionales en el sector de los camiones pesados, los fabricantes chinos han logrado reducir sus costes operativos mediante estrategias de economías de escala, integración vertical de componentes como baterías y subsidios en su mercado doméstico. Esta estrategia les brinda la oportunidad de competir en segmentos donde la Unión Europea aún enfrenta costos más elevados. Se venden más camiones eléctricos y los chinos quieren su trozo de pastel. Como se ha indicado con anterioridad, el mercado europeo de camiones eléctricos está experimentando un crecimiento notable. Durante el año 2025, las ventas de estos modelos experimentaron un incremento del 70% en comparación con los datos del año anterior. Esta situación se evidencia de manera notable en países como Alemania, Francia o Países Bajos. Este aumento generalizado ha sido aprovechado también por empresas chinas que ya se están incorporando al mercado con sus propios modelos. Los sindicatos, especialmente en Alemania, han manifestado su preocupación por la posible repercusión que la entrada inmediata de fabricantes extranjeros podría tener en la seguridad de los puestos de trabajo en plantas de producción de vehículos comerciales y en las cadenas de suministro asociadas. La preocupación radica en que, en ausencia de una respuesta coordinada, la industria europea podría incurrir en prácticas similares a las observadas en otros sectores donde los fabricantes chinos han logrado una mayor participación en el mercado mediante la reducción de costes. Representantes de marcas de renombre como Mercedes o Iveco han solicitado a los responsables políticos europeos que tomen medidas ante esta nueva oleada de incidencias. Su propuesta se centra en mantenerlos en una posición de desventaja mediante estrategias diseñadas para respaldar a la industria local. Esto incluye la implementación de incentivos para fomentar la adquisición de camiones producidos localmente. La llegada de fabricantes chinos de camiones eléctricos a Europa evidencia un cambio de paradigma en el transporte de mercancías,
que está dejando de ser un nicho para convertirse en un mercado competitivo global. En el contexto europeo, esta tendencia presenta oportunidades potenciales, aunque también conlleva desafíos significativos en lo que respecta al ámbito laboral, la innovación y la estrategia industrial. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado la llegada de los camiones eléctricos chinos en Europa y las consecuencias en el mercado del automóvil. Hasta pronto.